Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Quiero darles la bienvenida a la tercera temporada de nuestro podcast Con la mirada en Jesús. Espero y deseo que el Señor esté hablando a tu vida a través de su palabra. Qué bueno que es poder arrancar un nuevo lunes juntos, una nueva semana que está comenzando en el año 2026, tercera temporada, estoy súper contenta. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar del otro lado y sobre todo de manera especial desearles un feliz año nuevo, que el Señor en este nuevo año cumpla sus propósitos en su vida y que puedan conocerlo aún más, experimentar su gloria de una manera especial en este nuevo año. Estoy orando por ustedes y estoy muy contenta de compartir este tiempo juntos. Tercera temporada donde se viene con todo, vamos a tener invitados, vamos a estar abordando diferentes temas de nuestro interés, sea de teología, sea de experiencia personal, tema de la palabra de Dios, muchas cosas que son de nuestro interés y que vamos a estar abordando juntos, así que yo te quiero animar en esta nueva temporada que si tenés alguna duda, si tenés alguna acotación en los episodios, puedas dejar tu comentario, te puedas suscribir al canal y puedas compartir este video, este podcast con alguna persona que necesite escuchar palabra de Dios. Hoy vamos a estar abordando un tema que me encanta y para el cual desarrollé un sermón y te lo quiero compartir. Me parece un principio fundamental en nuestra vida, pero que muchas veces por alguna u otra razón ignoramos. Y le pongo como título a este episodio número 29 de Con la mirada en Jesús, es mejor obedecer que sacrificar. Vamos a ver que los principios son verdades que sostienen nuestra vida. Aun cuando no somos conscientes de ellos, nadie vive sin principios. Aun quienes dicen no tenerlos, en realidad viven bajo principios equivocados. Y la palabra de Dios nos revela principios eternos, verdades que no cambian con el paso del tiempo ni con las culturas, principios que siempre de alguna u otra forma se cumplen, ¿no? Y muchas veces creemos que agradamos a Dios por lo que hacemos, por lo que dejamos, por lo que sacrificamos. Pensamos que cuanto mayor sea el sacrificio, mayor será el agrado de Dios. Sin embargo, las Escrituras o la Escritura nos confronta con una verdad profunda. Dios no busca primeros sacrificios, busca corazones obedientes. Y a lo largo de la Biblia vamos a ver hombres y mujeres que hicieron grandes sacrificios, pero perdieron su comunión con Dios por no obedecer su voz. También vamos a ver personas que al obedecer fueron usadas por Dios más allá de sus limitaciones. Hoy vamos a mirar cómo este principio se cumple una y otra vez en nuestra vida y sigue vigente hasta el día de hoy, no solamente en la historia, sino hasta el día de hoy en nuestras vivencias personales como hijos de Dios tenemos este principio presente. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, quiero compartirte un par de versículos allí en 1 Samuel capítulo 15. Si vos en tu casa querés leer el libro, es un libro de mucha riqueza que nos enseña varios principios importantes para nuestra vida, aplicables al hoy. Pero quiero compartirte este hoy que es muy importante. Y vemos que en este contexto Dios le va a dar una orden clara al rey Saúl. Si el rey Saúl es elegido por Dios para llevar a cabo esta tarea tan importante. En principio no era la idea de Dios que Israel tenga un rey humano. Dios quería ser su rey. Pero vemos que capítulos antes, el mismo pueblo de Israel le pide al profeta Samuel que les dé un rey, que pueda orar a Dios y que pueda pedir por un rey. A lo que Dios va a responder, bueno, ¿quieren un rey? Lo van a tener, aunque no sea mi voluntad, lo van a tener. Pero obviamente vamos a ver que va a haber consecuencias después de eso, ¿no? Porque en realidad Dios quería ser su rey. Y quiero que leamos el versículo 22 y 23 y dice: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como los ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti como rey, o para que no seas rey, dice otra versión. Y vemos que en realidad Saúl se va a tomar ciertas atribuciones que no tenían nada que ver con lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho destruí
todo de los amalecitas. Ellos se metieron con mis hijos y hay una consecuencia por eso. Quiero que todos mueran, pero vamos a ver que luego Samuel, ahí en la versión PDT, dice que como que culpa a los soldados, ¿no? Como que culpa a sus soldados, dicen, no, ellos lo agarraron para ofrecer sacrificio a Dios. Y ahí es donde va a estar este versículo tan importante, ¿no? Es mejor obedecer que el sacrificio. Y si la obediencia es más importante que el sacrificio, ¿por qué tantas veces intentamos agradar a Dios sacrificando cosas, pero desobedeciendo su palabra? Eso nos pasa y quiero que veamos algunas ilustraciones en la palabra de Dios que nos van a ayudar a entender un poco más esto y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, cómo podemos poner la obediencia por sobre el sacrificio. Quiero que vayamos al principio. La primera ilustración se trata de Adán y Eva. Adán y Eva van a demostrarnos a nosotros, a través de la palabra, que cuando el sacrificio humano no puede reparar la desobediencia, muchas veces lo vemos de esa manera, ¿no? Como que algo que nosotros podamos hacer va a suplantar la desobediencia que tuvimos hacia Dios. Eso es lo que nos va a demostrar esta historia. Quiero que recorramos varios pasajes. El primero, o los primeros, se encuentran en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y vemos que Dios le da una instrucción precisa, ¿no? Pero un capítulo adelante, en el capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y también le dio a su marido, el cual comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego, unos versículos más adelante, vemos que Dios sale a su encuentro, ¿no? Le hace la famosa pregunta: ¿dónde estás tú? ¿No? Para demostrar esto tan importante que es cómo estamos delante de Dios. ¿Nos estamos escondiendo o estamos reconociendo nuestra condición? Y dice en el versículo 23 y 24 del capítulo 3 de Génesis: Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para que guarden el camino del árbol de la vida. Esto vemos acá la consecuencia del pecado, ¿no? Y del no haber reconocido ante Dios lo que estaba sucediendo, lo que habían cometido, ¿no?, los seres humanos. Y vemos que Dios creó al ser humano para vivir en comunión con Él. Desde el principio Dios estableció un límite claro, no para restringir, sino para proteger. Adán y Eva conocían el mandato, sabían exactamente qué debían hacer y qué debían evitar. Sin embargo, decidieron escuchar otra voz, una voz que decía todo lo contrario a lo que Dios estaba diciendo y que estaba desautorizando la palabra de Dios frente al ser humano, creyendo que podían obtener algo mejor que lo que Dios les había dado. Después de desobedecer, la reacción inmediata no fue correr hacia Dios, sino intentar resolver el problema por sus propios medios. Y aquí vemos cuando ellos cosen las hojas de higuera, ¿no? No sé si alguna vez te lo preguntaste, pero ¿por qué Dios después tiene que hacer un sacrificio de animales inocentes y finalmente cubrir al ser humano? Porque vemos que el sacrificio humano no alcanza para cubrir el pecado. Las hojas de higuera no alcanzaban para cubrir la desnudez del ser humano y Dios tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? Y eso nos da la pauta de que la meritocracia no nos puede salvar, sino que es la misericordia de Dios. Ellos cosieron las hojas de higuera y trataron de cubrir su desnudez. Este gesto va a reflejar algo que sigue vigente hasta hoy, el intento del ser humano por compensar la desobediencia con esfuerzo personal. Pensaron que haciendo algo podían arreglar lo que habían roto al desobedecer, pero no fue así. Ninguna hoja pudo restaurar la comunión perdida. Ningún sacrificio humano pudo devolverles lo que la obediencia había protegido. La consecuencia fue inevitable: ruptura con Dios, expulsión del Edén y muerte espiritual. La desobediencia hubiera preservado la obediencia hubiese preservado la vida.
pero el sacrificio humano no pudo reparar esa desobediencia. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Desobedecemos una instrucción clara de Dios y luego intentamos muchas veces compensarlo con actividades, con compromisos o con buenas acciones para que tapen nuestra desobediencia. Pero Dios sigue afirmando el mismo principio: el sacrificio nunca reemplaza la obediencia. El sacrificio es consecuencia de la obediencia, no está por iguales. Eso es lo que nosotros debemos saber, porque si no, lo que va a suceder muchas veces en nuestra vida es que vamos a sacrificar tanto que vamos a empezar a desobedecer la voluntad de Dios. La segunda ilustración tiene que ver con la vida de Jonás, y vamos a ver que cuando la misericordia espera la obediencia, finalmente la palabra de Dios se va a cumplir. En Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, ¿qué creen que hizo? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En el segundo capítulo conocemos la historia, sabemos cuál es la consecuencia de esa desobediencia, ¿no? Dice que Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Son las palabras de alguien angustiado que, me imagino, en ese momento sentía la muerte rozando su piel, su vida, sus sentidos. Todo lo que él era estaba siendo atravesado por esta situación en la cual vos decís: hubiese obedecido. Era tan sencillo como decir sí y confiar en que Dios iba a estar conmigo, pero muchas veces tomamos la decisión contraria, ¿no? Y en el capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive. Es interesante en este punto remarcar que fue lo mismo que pasó en Edén. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, les da una orden, pero vemos que ellos desobedecen esa orden directa y clara. Y vamos a ver que Noé, cuando termina el diluvio, Dios le dice a Noé: bueno, ahora vayan y vuelvan a llenar la tierra. Es como Dios diciendo: mi palabra sigue siendo la misma, mi palabra no cambió y mi propósito sigue siendo el mismo. Entonces, acá sucede lo mismo. Dios reafirma en Jonás la palabra inicial, ¿no? Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que yo te diré. Y bueno, conocemos la historia. Dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, y fue un tremendo avivamiento lo que ocurrió. Todos se convirtieron al Señor y esa generación fue salva y quedó hasta el día de hoy marcado su ejemplo, tanto que incluso Jesús los va a remarcar, ¿no? Va a decir que Nínive va adelante por haberse arrepentido delante de Dios y mostrar un corazón arrepentido y sincero delante de la presencia de Dios. Eso es fundamental para nosotros. Jonás recibió una orden clara de parte de Dios. No era una orden confusa ni ambigua. Dios le dijo exactamente qué hacer y a dónde ir. Sin embargo, Jonás decidió huir. No dejó de creer en Dios, pero sí dejó de obedecerlo. Muchas veces pensamos que desobedecer es dejar de creer, pero la Biblia muestra que se puede creer en Dios y aún así resistirse a su voluntad. En su ida, Jonás atravesó una tormenta y terminó en el vientre de un gran pez. Allí lloró, se quebrantó y reconoció su error. Sin embargo, la situación no cambió hasta que decidió obedecer. La liberación sobre Nínive no vino por el sufrimiento, ni por la oración, ni por el sacrificio emocional, sino que cuando Jonás dijo sí a la voluntad de Dios, fue libertado él de la muerte y fue libertada también Nínive de toda la consecuencia del pecado que habían causado. Cuando finalmente él obedeció, fue a Nínive, el propósito de Dios avanzó y esta ciudad entera fue alcanzada por la misericordia de Dios. Un tremendo avivamiento, me encanta esta historia. Pero vemos que la obediencia de Jonás no solo transformó su historia, sino también transformó
la de muchos. Y esto nos enseña a nosotros hoy que tenemos un Dios misericordioso y que su obra avanza a través de la obediencia, solo porque a Él le agradó así. No por lo que somos nosotros, no por lo que podamos hacer nosotros en sí, sino porque a Dios le agradó hacernos parte de su plan. La misericordia no anula el principio, lo confirma. La obediencia sigue siendo el camino por el cual Dios cumple su propósito. Y la tercera y última ilustración se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 16 y 17, y va a hablar de este joven, ¿no? Y acá vamos a ver que cuando el sacrificio externo no alcanza, nosotros muchas veces vamos a pretender ocultarnos bajo una máscara que no es real. Así le sucedió a este joven. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, esto es a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O para tener la vida eterna. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le responde, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven se acercó a Jesús con una pregunta muy sincera. Quería heredar la vida eterna y estaba convencido de que había hecho todo de manera correcta, de que había cumplido los mandamientos, de que había guardado la ley, que tenía una conducta intachable desde fuera. Parecía un ejemplo de fidelidad a Dios. Sin embargo, Jesús fue directo al corazón. Le dio una orden concreta que reveló dónde estaba su verdadera seguridad. No en Dios, sino en sus posesiones, en lo que él tenía, en lo que él había construido. Y no se trataba solo de vender bienes, sino de soltar aquello que ocupaba el lugar de Dios en su vida. Por eso Dios le estaba dando esta orden directa, porque sabía que lo que él tenía y lo que él había construido ocupaba el lugar de Dios. Y el joven estaba dispuesto a hacer muchas cosas, pero no a obedecer esa orden específica. Dice la palabra que se fue triste, no porque Jesús fuera injusto, sino porque no estuvo dispuesto a obedecer. Su sacrificio moral, su conducta correcta y su religiosidad no reemplazaron la obediencia práctica. El problema no era lo que tenía, sino lo que lo tenía a él. ¿Y cuántas veces sucede lo mismo en nuestra vida? Estamos dispuestos a servir, estamos dispuestos a dar, a sacrificarnos, pero cuando Dios nos pide soltar algo específico, nos resistimos. Y una vez más, el principio se cumple. Sin obediencia no hay verdadero seguimiento. Sin obediencia no somos discípulos de Cristo. Sin obediencia no vamos a alcanzar el propósito de Dios. A lo largo de la Escritura, este principio se cumple sin excepción. Se cumplió en el huerto de Edén, se cumplió en la vida del profeta Jonás, se cumplió en aquel encuentro de un joven rico con Jesús y hoy sigue cumpliéndose. Delante de Dios, los sacrificios humanos jamás reemplazarán la obediencia. No es cuánto hacemos, sino cuánto obedecemos. No es cuánto damos, sino a quién escuchamos. ¿Estamos escuchando hoy la voz de Dios? Que como pueblo de Dios podamos aprender a obedecer su voz, aun cuando implique soltar, cuando implique renunciar a aquello que amamos y que de alguna forma le hemos dado el lugar que le pertenece a Dios, a aquello que se ha convertido quizá en nuestro primer amor y está ocupando el lugar de Jesús en nuestra vida. Quizás es una posesión, quizás es una relación, quizás es un trabajo. No lo sé. Cada uno conoce más o menos cuál es eso, qué es eso que tenemos que soltar, a lo que tenemos que renunciar y que está ocupando nuestra prioridad. Siempre será mejor obedecer que sacrificar. Dios no está buscando aquello que vos podés hacer. Dios sabe que lo podés hacer.
Vos sabés que lo podés hacer y yo sé que lo puedo hacer. No se trata de cuánto podemos hacer, sino de obedecer cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Y mi oración es que en este año 2026 puedas obedecer sobre todas las voces la voz del Espíritu Santo. Que en este nuevo año la presencia de Dios te abrace y su palabra te sostenga durante cada mes, durante cada semana, durante cada día, durante cada desafío al cual te tengas que enfrentar. Que sea la palabra de Dios la que te esté sosteniendo, así como lo hizo con Jonás. Que la palabra que Dios le había dado inicialmente terminó cumpliéndose a pesar de un momento donde él flaqueó, donde decidió huir de la presencia de Dios, y quizás esa es tu situación hoy. Quizás sentís que estás huyendo de la presencia de Dios. Quizás pensás que hoy huir de la presencia de Dios es tu mejor opción, pero no. Tu mejor opción es obedecer. O quizás te estás refugiando en tus sacrificios, en el servicio, en el ministerio, en el instituto bíblico. Yo no sé cuál es aquel lugar que se convirtió en tu lugar seguro, pero que en este 2026 vos puedas decir: yo renuncio a todo eso para que Jesús sea mi lugar seguro, y para que pueda vivir una vida donde entienda que es mejor obedecer que sacrificar. A mí me encanta el libro de Hebreos porque la palabra clave que se repite una y otra vez, y que yo no lo había notado hasta que lo estudié, es mejor. La palabra clave del libro de Hebreos es mejor. Cristo, mejor sumo sacerdote. La cruz, mejor que nuestros sacrificios. La voluntad de Dios, mejor que la voluntad humana. Y así constantemente durante todo el libro vamos a ver que todo lo que Dios preparó para nosotros es mejor que cualquier sacrificio, que cualquier plan que nosotros podamos hacer. Que en este nuevo año, si de alguna manera te tejiste o te cosiste tus hojas de higuera, puedas dejarlas de lado y decir: Señor, hoy necesito ser revestida por el sacrificio de Cristo. Hoy necesito ser revestido, ser transformado o transformada por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Porque solo su palabra nos va a sostener en esos momentos donde quizás nos está costando obedecer, donde quizás nos está costando renunciar o entregarle a Dios aquello que nos está pidiendo. Pero el Señor nos recuerda que siempre será mejor obedecer que sacrificar. Porque cuando iniciamos este mensaje, veíamos la historia de Saúl. A él le encantó sacrificar, pero se olvidó de lo más importante. Y así pasó con muchos hombres y mujeres en la palabra, en la Biblia, que nos dan esta pauta, que se enfocaron solamente en cuánto podían sacrificar y cuánto podían hacer. ¿Para qué? Para ser vistos delante de los hombres, para ser vistos delante de las personas, delante del entorno, quizás delante de tu iglesia, quizás delante de tu familia, quizás delante de tu pareja, pero no estás obedeciendo la voz de Dios, que es la voz más importante para vos y para mí. Yo quiero orar por tu vida en este episodio número 29, que está cerrando, que ya está culminando, y pedirle al Señor que en este nuevo año, que todavía está comenzando, estamos a lunes 12 de enero, y pedirle que durante estos meses, durante estas semanas siguientes, podamos escuchar su voz, pero no solo escucharla, sino que obedecerla. Y que si de alguna manera nuestros sacrificios están ocupando el lugar de la obediencia a Dios, que el Espíritu Santo nos pueda hacer saber y que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestro corazón, porque necesitamos de Él. Señor, yo te doy tantas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que produce una obra de transformación en nuestros corazones, en nuestra mente. Tu palabra nos renueva, tu palabra nos da vida, nos levanta, nos exhorta, nos insta a hacer tu voluntad, nos insta a seguir los pasos de nuestro Maestro. Señor, queremos ser discípulos obedientes, queremos ser discípulos que te reflejen a vos, Jesús.
que reflejen tu palabra, que reflejen tu evangelio. Hoy te volvemos a decir que sos nuestro lugar seguro y te volvemos a entregar nuestra voluntad y a decirte gracias, porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Gracias porque en este nuevo año me voy a enfocar en obedecer más que en sacrificar. Querido amigo, amiga que me estás escuchando, te mando un fuerte abrazo. Nos volvemos a encontrar la siguiente semana. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero tu comentario. Si te gustó este video, te animo a que lo puedas compartir con aquellos que necesiten escuchar palabra de Dios, que puedas publicarlo en tus redes, suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguir constantemente los videos y los podcasts, los episodios que se van subiendo semana a semana. Nos reunimos el siguiente lunes. Bendiciones a todos.